y Vicente Castro, que son las inferiores, ¿no? Que vienen ya jugando hace bastante de titulares. Hay que decir todo acá, ¿eh? Hay que decir todo. Bueno, dicho esto, doctora, la tenemos aquí, la doctora Natalia Salvo, la escuchamos, entiendo que una vez más vamos a defender a los trabajadores. Ponele, dale. Todos somos trabajadores, que son la única clase de personas. Las Eso. que trabajan, eso ya lo decía Perón, si quieren discursos diáfanos, acá los van a encontrar. Muy bien. Bueno, derecho a la protesta y FMI, Roberto, lo vamos a vincular. ¿Qué fue lo que sucedió ayer en el Congreso? Vamos a volver con este tema del derecho a la protesta y las acciones judiciales que se entablaron para poder asegurarlo, ¿no? A veces sirve. Lo hizo el exdiputado Jorge Rivas, que entabló el martes una medida cautelar de no innovar ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal y contra también el Ministerio de Seguridad para que no se haga inteligencia ilegal. ¿Vieron con este tema que instalaron los inhibidores y demás? Sí, Yo por lo menos ayer estuve y tuve señal. Se ve que ya venía todo bien porque habían aprobado el 179/25, que es el DNU del endeudamiento con el Fondo Monetario Ahí lo Internacional. levantaron, es verdad. También el CELS, que ayuda a que un juez haga una suerte de inspección ocular y esté ahí revisando más allá del rechazo a la medida cautelar. Yo creo que igual, la intervención del juez estuvo... Muy bien, sí. Me parece que está bien. Es una policía que hay que controlarla. Y claro, además muestra un paradigma constitucional de la subordinación de las fuerzas de seguridad a lo que son las fuerzas civiles y el control que propicia el Poder Judicial en ese sentido. El diputado Juan Marino también, para que se abstengan de utilizar las pistolas lanzagases, que fue la que, lastimó, hirió a Pablo Grillo, que está luchando por su vida. Y también el Frente de Abogados Populares, les cuento que patrocinó a centros de jubilados para poder garantizar el derecho de la protesta. Pero no lo dice solamente el derecho nacional, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, única intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos que forma parte de la Constitución Nacional. ¿Y qué dice en el año 2019? ¿Qué dice? Que existe una fuerte interconexión entre el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿no? El derecho de reunión y el derecho a la protesta. Y mira lo que dice acá, Roberto. La protesta también está estrechamente vinculada a la promoción y defensa de la democracia. Hola, ¿qué tal? Patricia Bullrich. En situaciones de ruptura del orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida no solo en el marco del ejercicio de un derecho, sino en el cumplimiento de un deber de defender la democracia. Es decir, no solamente es un derecho, sino también que es un deber. La defensa de la democracia, la protesta que incide en las políticas públicas. También contribuye para los trabajadores, para los jubilados, en el goce efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. La jubilación no es más ni menos que eso. Un derecho económico y social. Pero además, ¿qué tiene que ver esto con el FMI? Bueno, si hablamos de defensa de las instituciones democráticas y si hablamos de la soberanía, también hablamos del decreto de necesidad de urgencia 179/25, que fue el que habilitó al presidente a darle una carta blanca, un cheque en blanco para vender la patria y eventualmente en unos años también los recursos estratégicos. Porque así como nos enseñan en la Facultad de Derecho, el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Eso decían los latinos. Bueno, nuestro territorio también va a ser la prenda común de los acreedores y esto hay que tenerlo presente. Este decreto de necesidad de urgencia desde ya que nos cumple con las vallas constitucionales de la necesidad y la urgencia, que tienen un espíritu, no está funcionando el Congreso, entonces el presidente puede romper con el principio republicano de gobierno de legislar, entre comillas. Esta herramienta y las facultades delegadas del 76 son, digamos, las dos excepciones al criterio restrictivo que el presidente tiene de no legislar, porque para legislar está el Congreso. Claro. Pero además tenemos la ley 27612, que es la ley que estableció que toda deuda, reformulación o lo que sea con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso. ¿Saben lo que cita mi ley? En el decreto 179/25, primero reconoce que la Argentina entró al Fondo Monetario Internacional con Aramburu, que fue lo que ayer dijo Máximo Kirchner. Lo dicen los considerandos del decreto. Entró en 1956. Pero además dice que no tienen necesidad de pasar por el Congreso por el artículo 60 de la ley 24.156 de entidades financieras. ¿Saben lo que dice? Es ir a buscar, ¿Saben lo que dice ese artículo? Que para no necesitar eso necesitamos una ley de presupuesto. ¿Tenemos ley de presupuesto? No. No tenemos ley de presupuesto. Hace 2 años. Pues lo citaron ahí nomás y sortearon lo que establece esta ley. Pero además, y con esto cierro, algo fundamental. Está la Constitución Nacional. ¿Qué dice en el artículo 75? Corresponde al Congreso.
no al Poder Ejecutivo, pero al Poder Ejecutivo nos vamos al 99. Corresponde al Congreso, inciso cuarto, contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. Inciso 7, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Así que Milei viola la ley y me parece sumamente importante porque los acuerdos no son jurídicos, son políticos. Lo que dijo Máximo Kirchner al cerrar su discurso. Cuestionó y dejó abierta la puerta para que el gobierno que ingrese el 10 de diciembre del 2027 cuestione la ilegitimidad y la ilegalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que esa es la esperanza con anclaje político para debatir y cuestionar una deuda que nos va a vender el país. Qué grande la doctora Salvo. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.